Seguimos con los ejemplos de formulación y planteamiento de modelos de programación lineal en la materia de investigación operativa. Hoy veremos el ejemplo número 5. Este ejemplo vemos que no tiene tabla con datos. Entonces tenemos que armarlo. Vamos a ir armándolo y leyendo el enunciado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado y yendo a armar la tabla. Para nuestro caso, tenemos un estudiante universitario del área financiera pre y posgrado, necesita completar un total de 65 materias. Vamos poniendo esos datos. Entonces el total de las materias son 65. Hay materias de finanzas y materias diferentes al área de finanzas. Ya, entonces la primera materia de finanzas y materias diferentes al área de finanzas. Seguidamente vamos a ver, nos dice el número de materias de finanzas tendrá que ser mayor o igual a 23. Esto significa que las materias van a ser mayores o iguales a 23. Aquí tenía que ser mayor o igual. Después tenemos las materias diferentes al área de finanzas deben ser mayor o igual a 20. A 20 seguimos. La materia de finanzas promedio requiere un libro de texto que cuesta 60 bolivianos y del área de finanzas y del área de no finanzas 24. Entonces lo vamos escribiendo, 24, y su presupuesto es 3.000. Después vemos las horas de estudio. En este caso tenemos las horas de estudio implican, para el área financiera implican 120 y para el área no financiera implica 200 horas de estudio. Entonces lo colocamos. Una vez que tenemos armada la tabla de datos, tenemos que hacernos el planteamiento del modelo. Bien, ahora ustedes saben, para hacer el planteamiento del modelo tenemos primero que definir las variables, seguidamente encontrar las restricciones y el punto 3, definir la función objetivo. Nuestras variables, para este caso, vemos la materia de finanzas y las materias no de finanzas. Entonces lo definimos. Entonces decimos que la variable x1 es la cantidad de materias de finanzas y x2 la cantidad de materias que no son de finanzas, no de finanzas. Una vez que tenemos definidas claramente las variables, vamos viendo las restricciones. La primera se refiere al total de materias. Total de materias para nuestro caso son 65, o sea, de finanzas y que no son de finanzas. Después tenemos la cantidad de materias de finanzas. La cantidad de materias de finanzas, aquí se refiere que deben ser mayores o iguales a 23. Y las no de finanzas serían mayores o iguales. Sí, aquí dice, materias diferentes a la de finanzas deben ser mayores o iguales a 20. Entonces, seguimos. Después vemos el presupuesto. Aquí tenemos el costo del presupuesto, donde tenemos 60 bolivianos de cada texto para materias del área financiera y 24 bolivianos para las que no son del área financiera, y su presupuesto total son 3.000 bolivianos. Aquí se pone menor igual porque es lo que se tiene disponible. Y tenemos que también tener claro que la condición de no negatividad
siempre las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Y aquí estamos haciendo el planteamiento de un modelo en base a un presupuesto, a los costos. Entonces tenemos que minimizar las horas de estudio. En este caso, tenemos 120 para las materias del área financiera y 200 para las que no son del área financiera. Con eso tenemos el modelo resuelto. Lo ponemos en un resumen. Aquí vemos ya en forma típica el resumen completo del modelo. Además, tenemos que resolverlo mediante el método gráfico usando el software que vamos a ver más adelante. Seguidamente vemos el ejemplo 6. El ejemplo 6. Aquí se refiere, tenemos el cuadro, tenemos un taller, fabrica 3 tipos de juguetes, vamos a ir poniendo. Entonces, aquí tenemos que primero, como vimos lo anterior, hacer en el planteamiento del modelo, tenemos que hacer los 3 puntos que son primero, definir las variables, encontrar las restricciones y definir la función objetivo. Para nuestro caso, tenemos 3 variables que son 3 juguetes. La primera, definimos la variable X, que se refiere al juguete, las unidades que producen del juguete J1 a producir. La variable Y sería para el juguete 2 a producir. Y la variable Z, el número de unidades del juguete tipo J3 a producir. Tenemos aquí entonces los 3. Ahora vamos a ir encontrando las restricciones. La primera de moldeado. En la restricción de moldeado tenemos el departamento de moldeado. Vemos que tenemos 0,4 horas unidad en el departamento de moldeado del juguete 1, 0,2 del juguete 2 y 0,3 del juguete 3. Y lo disponible siempre se pone menor o igual a 120. Tenemos para la restricción 2, que es el ensamble. .3 horas por unidad del juguete 1, 0,4 horas por unidad del juguete 2, 0,2 horas por unidad del juguete 3 y la disponibilidad son 100, ponemos menor o igual. Para la restricción 3, que se refiere al departamento de pintado, aquí tenemos 0,1 horas por unidad del juguete 1, 0,2 horas por unidad del juguete 2, 0,1 para el juguete 3 y la disponibilidad son 40 horas por semana. Y obviamente que todo esto, nuestras condiciones de no negatividad, como les dije en los anteriores ejemplos, tiene que ser mayores o iguales que 0, en este caso las 3 variables X, Y, Z. En el paso 3 definimos la función objetivo. Siempre se basa la función objetivo en base a utilidad, ingreso o egreso. En este caso tenemos la utilidad. Acá vemos que es maximizar en este caso los juguetes, la venta de juguetes, donde aquí tenemos $10 por unidad del juguete 1, las utilidades siempre se maximizan, 8 del juguete 2 y 7 del juguete 3. Ese sería el modelo planteado. Viendo nuestro cuadro de resumen, tenemos maximizar Z, 10X, 8Y, más Z, y tenemos las restricciones de acuerdo a cada departamento con las condiciones de no negatividad X mayor o igual que 0. Y tenemos que resolverlo mediante el método simple usando un software que vamos a ver
en las próximas clases. ¿Ya? Gracias.